Ay, no me Subirme un poco, bajando que me está dando el aire, digo, el aire ¿Qué va a hacer? me estoy como ¿del aire? muy fuerte, ¿no? Ah, ¿sí? No, tenemos el mando, ¿ok? Y Ahí va. lo ponemos fijo. Bueno. Ahí va. Ok. Entonces hoy vamos a entrar más fuerte en las palabras de la introducción del Maharal para su libro Tiferet Israel. Entonces, en principio, el primer mensaje, como dijimos en las primeras clases, lo que vamos a hacer es hablar del concepto que el Maharal está hablando y ojalá, si tienen o no tienen textos, leer ciertas líneas del Maharal para apreciar quizá mejor el gusto del Maharal. ¿Okay? Entonces, el primer mensaje que el Maharal dice, interesante su selección de ideas, sí, hay que siempre pensar qué haría yo para poder empezar a acercarse al aprecio que tenemos para cualquier rab o cualquier persona grande, sea Rashi o incluso el Pasuk en Chumash. Uno tiene que ponerse como de referencia para empezar a entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lees un Pasuk en Chumash. Yo siempre he enseñado a mis alumnos que uno tiene que tener un método que yo llamo el 1, 2, 3 method, el 1, 2, 3. Y uno, el leer y asegurar que tiene la traducción correcta. 2 es resumir lo que está diciendo. Porque uno puede leer un pasuk y dice muchas cosas, pero tiene que resumir. Tiene que pensar qué es en verdad el mensaje de ese pasuk. No un mensaje conceptual. ¿Qué es lo que está diciendo? Pero en tus propias palabras. Y después comparar, y eso es la tercera etapa, es después comparar tu resumen con lo que en verdad dice. Les dejé un método muy importante de cualquier lectura que hagas. Pero especialmente que si es Torah, entonces eso produce mucho análisis, incluso inicial, pero también más profundo, un análisis muy fructífero. O sea, uno puede leer y después, bueno, te toca muchas cosas, ¿no? Toca pensar, pero tiene que hacerlo, por lo menos en ese método, asegurar que tiene la traducción exacta, si no conoce las palabras en hebreo, después resumir lo que piensa que está diciendo y después comparar lo que resumes con lo que dice. Y ahí empieza el aprendizaje. Porque va a ver que el resumen tuyo puede ser que está perjudicial o puede ser que tú piensas ciertas cosas que no. Pero da lo mismo. El punto es que ahí es cuando uno empieza a preguntar, mira, si en verdad el pasuk o si en verdad la frase quiere decir esto, ¿por qué lo dice así? Y después va a empezar a escuchar lo que no sale de ti, sino lo que sale de las palabras. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y eso es lo que es fundamental para poder estudiar, que yo siempre digo a mis alumnos que pongan así el oído acá. Tienen que poner el oído en las palabras. Si no, terminas pensando más o menos exactamente lo que piensas, lo que has pensado antes. No vas a cambiar, a evolucionar el pensamiento. Claro, no va formándose a través de la lección. No es difícil leer. Normalmente a nosotros nos gusta consumir lo que ya estamos acostumbrados a pensar y afirmar nuestras cosas, nuestros prejuicios, nuestras ideas. Y uno dice, qué lindo lo que dice, pero ¿qué aprendiste? Nada, ¿verdad? Pero es una reformulación de lo que ya he pensado sobre la política, sobre las cosas, cualquier cosa.
Pero para engancharse en Torah especialmente, como cualquier cosa, pero especialmente Torah, como vamos a entrar en este tema con el Maharal, es importante decir que estamos aquí para internalizar mensajes que no son nuestros necesariamente, que no son nuestros por lo menos al ojo, son cosas que me están enseñando, me está cambiando, ojalá. Ok, entonces digo esto porque el Maharal eligió como el primer mensaje algo que quizás si tendríamos tiempo yo te preguntaría, mira, mañana quiero que me escriban un ensayo sobre Torah. Tremendo concepto, Torah, como dijimos. El concepto mismo, la palabra misma, también concepto grande. Quiero leer un ensayo tuyo mañana sobre lo que piensas de Torah. ¿Por dónde empezar? Entonces normalmente uno va como decir cualquier cosa de lo que siente, que sí yo. Pero el Maharal no es así, ¿no? El Maharal, una persona que tiene Torah, con la Torah Kula, conoce todo. Puede ser que se olvide de vez en cuando a cierta cosa de un ser humano, pero ya con esa edad, cuando empieza a escribir, tiene ya 60 más o menos años. Como hablamos, que sus libros empiezan a salir al final de su vida. Entonces ya es una persona no solamente erudita, sino que sabio en edad también. Entonces no escribe cualquier cosa, ¿no? Importante empezar así. Entonces, él empieza con su primer mensaje. ¿Cuál es su primer mensaje? Que la Torah para todos. Yo creo que eso, solo con esto, incluso a pesar de que nosotros ya hemos hablado y hemos elaborado un poco de este tema, pero se puede dedicar 2 o 3 clases solo sobre este tema. La idea que la Torah es una mitzvah, y por ser una mitzvah es para todos. No puede tener una mitzvah que es solo para pocos. Obviamente tiene mitzvot que la Torah misma dice que esto es una mitzvah para Kohanim, para Levín, y eso es una mitzvah para Levín, o eso es una mitzvah para Sanhedrin, o eso es una mitzvah. Pero incluso esto molesta a los comentaristas, como los Shla Kadosh, otros importantes que dicen, no es como estos mitzvot no tienen que ver conmigo. ¿Por qué? Porque estos mitzvot que tienen que ver con los Kohanim, yo tengo una yad, yo tengo una mano en lo que pertenece a los Kohanim porque lo estudio. Y es mío por el estudio. O sea, yo tengo... O sea, uno puede decir, imagínate, si estás estudiando leyes y empiezas a estudiar leyes de contrato o de misim, ¿cómo se llama? De impuestos, divorcio, y tú quieres ser de impuestos. Entonces, alguien va a decir, pero ¿por qué estás estudiando? ¿Para qué tengo que estudiar de divorcio si yo voy a hacer impuestos? Nada que ver. La Torah es un gushachar, como vamos a ver, sadku yachtav. Todo lo que está en la Torah complementa uno al otro. Es un sistema que interactúa, y por lo tanto lo que estudio que es en verdad un mitzvah para un Kohen es una parte de mi conciencia también por tener la mitzvah de estudiarla también. Entonces tengo un iyad, tengo una entrada, claro, una entrada en las mitzvot que no pertenece a mí en la acción, pero pertenece a mí en el estudio. Eso es también importante. Entonces, cuando nosotros hablamos la Torah es para todos, en todos los sentidos es para todos. Incluso los mitzvot que no pertenecen a cada uno, que no es la responsabilidad de cada uno de realizar, pero sí de estudiar. Entonces, estoy agregando un poco en lo que dice el Maharal, pero el Maharal dice que en fondo es importante entender que, de hecho, la braja que hacemos la asok de Torah, que es la braja que hacemos la mitzvot, es
indica que es que es ocuparse. Entonces uno dice, ¿está estudiando? No, estoy ocupado en Torah. Y eso es lo que vamos a ver, la diferencia. Ocupado en Torah es que estoy leyendo un pasuk. ¿Sabe lo que quiere decir? No, estoy empezando. Eso es una mitzvah de Torah. Entonces puede ser que está leyendo el pasuk y está leyéndolo mal, pero está ocupado en Divrei Torah. Está leyendo un versículo en Torah, está ocupado en Torah. Ocupado en Torah. Ok, pero entonces la palabra ocupado es la acción de hacerlo, Claro. porque estoy haciéndolo, Claro. eso es ocupación. Claro, es Ok. lo ocupar. Entonces, si nosotros decimos que una persona que se dedica a estudiar Torah todo el día es Torato umanuto. La Torah es su umanut, su business, su umanut, su dedicación, lo que es su trabajo. Okay. Entonces está dedicado a Torah. Ahora, vamos a avanzar, porque si no me está mirando ya, ¿cuándo vamos a avanzar? Ya hemos hablado de eso, pero en verdad estoy como cada vez que hablamos de ese tema, que la Torah para todos, tienen que ustedes también elaborar esa cosa en su cabeza y empezar a apreciar qué quiere decir que la Torah es para todos. Y hemos hablado de la innovación que eso significaba en el mundo, que todo lo que es el ADN de la religión está para todos, que normalmente las religiones de la antigüedad mantuvieron la información secreta para la gente especial, que ellos podían manipular la religión como querían, como hablamos en la primera clase, ¿no es cierto? Entonces eso también es súper importante entender la innovación de la Torah cuando dijo que cada uno tiene que estudiar, tiene que saber. No podemos ser consumidores de religión sin saber lo que estamos haciendo. Tenemos que saber. Consumidor pasivo. Claro, Consumidor sí. pasivo simplemente recibe lo que le dicen y Claro, tiene que ser activo. activo. Como el Rebbe de Lubavitch siempre decía, no necesitamos más espectadores. Hay suficientes espectadores en la religión. Ajá. La religión es es activo, no pasivo. ¿Right? Y especialmente en esto. Ok, eso es el primer punto de Maharal. El segundo punto, que parte del primero, dice que entonces, ¿qué es lemida? ¿Qué es estudiar Torah? Que es parte de lo que tenemos que hacer también. Porque recuerda que dijimos que en fondo estamos estudiando para poder diseminar, para poder enseñar. Entonces, ahí es cuando empieza la dificultad. Porque la lemida de estudiar tiene dos sentidos. Uno para uno, o sea, estudiar en general, uno es para uno y el otro sentido es para los demás. Cuando se trata, como dije, que la mitzvah en sí siempre habla en forma de enseñar, de diseminar la Torah, como dijimos ahí en la semana pasada, que habla mitzvah es enseñar a los hijos. Entonces, ¿cómo yo enseño a los demás? Entonces, para esto, dice el Maharal aquí en la introducción, que se necesitan dos elementos. Uno es que sea verdad. No estoy aquí para contar cuentos. No estoy aquí para entretener a la gente, incluso a mis hijos, y hablar de cosas que... No, tiene que tener emet. Tiene que ser verdad. Y para que sea verdad, uno tiene que trabajar. Uno no puede decir cualquier cosa, porque te tinca, porque te impresiona como una buena idea. Tiene que tiene que llegar a la Torah con honestidad y analizarlo suficientemente bien para poder, en verdad, decir la verdad. ¿Ok? Eso es el número uno. Número dos, es que incluso si tienes algo para enseñar que es verdad. Ahora no quiero espantar a nadie acá. No estoy diciendo que tiene que tener un hiper Talmud Chacham para hacer esto también. En ninguna parte quiero alejarnos de nuestra responsabilidad de diseminar Torah. Con humildad, ¿no es cierto? A veces en mi vida he visto gente que tiene la pasión de diseminar Torah, pero
pero no lo hacen con proporciones correctas, sino que con su propio deseo de descargarse, en fondo y cargar a otros con cosas que no. Uno también tiene que ser jajam para enseñar, no puede enseñar. Recuerdo que estaba en el supermercado antes de Pesach y no yo, pero una persona que tuvo sus hijos en mi colegio, entonces me llamaba casi llorando, que me preguntó sobre un cierto caja de matzot Yehuda, que sé yo, que llegaba a Chile. Entonces se lo puede comprar para Pesach. Entonces dije que sí. Empieza a llorar, me dice que estaba en el supermercado y estaba comprando ese matzot y una mujer llegaba de otro lado del supermercado para decirle que no se puede comprar este matzot, porque ese matzot no son kasher, qué sé yo. Y que, o sea, esa mujer aprendió un poquito sobre matzah, entonces no sabían mucho más. Entonces con esta cosa pensaba que ya estaba salvando a esa mujer de quién sabe qué, ¿cierto? Entonces es muy motivado para ayudarlo al otro, pero completamente desubicado. Completamente, ¿no? Entonces ya no se ayuda, sino que se daña. Sí, entonces tenemos una mitzvah de enseñar Torah, de seminar Torah, pero y todo es mano, o sea, como corresponde, tiene que también saber que no se trata de ti, sino que se trata de nuestra Torah, que como yo quiero enseñar, y quizás más que la persona quiere recibir, la persona tiene que tener la capacidad de recibir. Entonces, necesito saber que lo que estoy enseñando es verdad, uno, y dos, es que la persona que está recibiendo está dispuesta a recibir, puede recibir, o puede concurrir, o puede estar de acuerdo, puede tener una situación muy diferente, que la persona dice, no está dispuesto a escuchar. Incluso en un Beit Midrash, tú vienes con un Hidush, la halajá, y quiere decir que esta es la halajá, y tus amigos no te entienden, no escuchan, no quieren escuchar, o da lo mismo su actitud, ¿por qué no están escuchando? Puede ser, da lo mismo, puede ser que no estás explicándose bien, lo que sea. Mucho más, pero eso también es un desafío que cada persona que quiere estudiar Torah por diseminarla tiene que considerar. Entonces dice el Maharal, por eso tenemos no sé si se dieron cuenta, pero cuando empiezan a estudiar Gemara, hay Gemarot que tienen esto como ya empresa en principio, que es un rezo que aparece en la Mishnah en Brachot, que antes que uno empieza a estudiar, uno reza este rezo. Y este rezo, en fondo, dice estas cosas. Dice, uno, ojalá que estoy pensando correctamente para poder entender la Torah suficientemente bien para inculcarme con su verdad y no mis bobamaises que tengo en la cabeza. Y dos, es que cuando quiero, que es la segunda parte, que cuando quiero expresarlo, que lo hago bien para que sea comprensido, recibido por mis compañeros, no porque quieren ser mis amigos. No estoy hablando de esto. En el Beit Midrash hay que luchar hasta que tú entiendes, no como, bueno, no quiero, no, hoy los millenniums no les gusta la confrontación. No, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, así que no hablamos de verdad. No, eso es terrible. Eso es el fin de Torah, ¿no? Hay que hacerlo en una manera respetuosa, por supuesto, pero Beit Midrash es el lugar más seguro donde se puede pelear. Es un Beit Midrash que no se escucha nada, entonces no sé qué está pasando ahí. O sea, uno está leyendo lo mismo que una Gemara, una halajá, y uno está internalizando y dice, mira, lo que escucho de acá es esto. ¿Está de acuerdo? No. ¿Por qué? No, porque no. Porque dice así, bueno, empieza, Así uno, obviamente con la intención de
Enseñar. de destilar la verdad, la idea es que entre los dos sale un fruto más rico, ¿no? Siempre. Entonces, nosotros decimos, hay una Mishnah que habla de este rezo, que el rezo antes del Beit Midrash es como imagínate si eres un boxeador. Se puede imaginar que no quieres ni que pulverizas la cabeza del otro, ni que el otro te pulveriza a ti, ¿no? Entonces se puede imaginar por lo menos un boxeador que no es tan arrogante, que dice un rezo antes que entrar en la jaula, no sé cómo se llama, ¿no? Entonces entrar en el Beit Midrash, la Gemara dice, es como un lugar de batalla. El lugar del Beit Midrash se describe como un lugar de batalla. Afilu abu beno, dice la Gemara, incluso un padre y un hijo entrando al Beit Midrash, naasu sonim zelaze, se hacen como enemigos al entrar al Beit Midrash. Se ven como enemigos, están gritando, ¡ah! Bueno, entre paréntesis, no estoy en favor necesariamente de gritar, porque a veces cuando uno grita es simplemente tratando de aplastar al otro. Pero bueno, a veces la cosa cuando uno ve, si has entrado en un Beit Midrash y ve a una persona gritando, ojalá que él tenga las kavanot para eso, ¿no es cierto? Pero a veces como la Torah empieza a hervirse entre nosotros como que no vea lo que estoy viendo. O sea, mira, lo voy a explicar de esta manera. No, así uno va elaborando y lucidando la Torah. Eso es muy importante. Pero ese rezo tiene esos elementos que estamos hablando. Entonces dice Omar, si es así, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Somos seres humanos. ¿Qué hacemos para poder estudiar correctamente, para poder sacar la verdad de lo que estamos estudiando y para poder enseñar o por lo menos compartir bien, para que haya una comunicación fluida, para que se entiendan bien uno al otro? Como dice la Gemara, que eso todo. Esos padre y hijo que entraron al Beit Midrash y se hicieron enemigos, al salir salen como amigos, ¿no es cierto? Porque antes de salir, obviamente los dos entienden que no es nada personal, sino que es para la función de esclarecer la Torah. Okay. Entonces dice Amaral algo muy importante que suena súper cliché, suena como tan cliché, muy como ya, pero justamente son esos mensajes que uno tiene que trabajar, ¿no? Dice Amaral, en base, voy a leer su frase y después vamos a hablar un poco de cómo el Maharal, como siempre, como nosotros ocupamos ejemplos de la Gemara para poder clarificar el punto, ¿no es cierto? Okay. Entonces dice Maharal, Omnam linatzl mizeh kasher yachaven ma'asav el Hashem yitbarach asher horish et ha'adam ha'torah va'chochma. Sin embargo, la manera de salvarse de esta cosa es de intencionar nuestra acción hacia Dios, que Él nos heredó al ser humano la Torah y la sabiduría. Gam ata yitin lo torato v'yadrich oto b'ntivot emet, ki meito tetzei Torah. También, en ese momento, cuando uno estudia, entonces Dios, si la persona está haciéndolo para conectarse con Dios, Dios le va a ayudar. Dios le va a ayudar a esa persona encaminar su pensamiento en la forma de tivot emet, en los caminos de verdad. Ki meito tetzei Torah. Porque la Torah emana de Dios. Como hablamos en la primera clase, Torah, por lo menos, según todas las traducciones, o según todos los sentidos, es la revelación de Hashem. Eso es Torah. Lo que se revela de Hashem. Se reveló la Torah en un cierto momento en Har Sinai, y desde ese momento nosotros creemos que se revela la Torah a través de sus estudiantes. A través de los personas. No, incluso tú.
a través de las personas que lo estudian de verdad. Vetein chelkeinu b'toratecha. Nosotros decimos al final de Shemona Esrei que rezamos todos los días que Hashem nos dé nuestra porción de la Torah. Eso significa tú naciste con ciertas personalidades, con ciertas características, con ciertas experiencias, y a través de eso va a salir de ti una cierta Torah. Y eso es lo que estamos pidiendo, que Hashem nos dé la capacidad de elaborar y expresar esa Torah. B'tein chelkeinu, nuestra porción en la Torah. Cada persona lo pide esa cosa. Porque una persona que se dedica a esto, de cualquier forma, algo va a salir. Algo va a salir. Meito, ki meito, tetzei Torah. Ahora, lo que está explicando es que la Torah tiene sus propios métodos de enseñanza, pero es que uno no debiera anteponer a eso ni su formación, ni sus paradigmas que viene uno montado, como para querer hacer lo suyo, sino que uno debe respetar la tradición. Claro, es una manera de decirlo que es muy respetuosa y lo admiro. Cada persona aquí tiene que formalizar en fondo, o formular la manera que se entiende lo que estamos, o sea, en eso estamos tratando de gracias a Dios estamos en el sector del mundo donde hay más estudiantes de Torah por metro cuadrado que en todo el mundo. ¿No es cierto? Entonces, donde sea uno entra en una sinagoga, hay alguien con un sefer abierto estudiando. O lo que sea, estudiando. Tanaj, lo que sea, Musar, whatever it is. Pero es por mayor razón tenemos que saber qué estamos haciendo. Porque cuando uno se encuentra en uno está inserto en una cierta realidad, la tendencia es simplemente andar por el corriente. Ya estamos... y olvidarse de qué es lo que estamos haciendo. ¿No? Rav Kook habla de esto mucho. Y es muy importante de que seamos seres conscientes. No, por eso, como hablamos en la primera clase, por eso hacemos brajot, por eso tratamos de recordarse, es como uno pone un despertador en la mañana, pero no es suficiente, porque entonces uno pone un segundo despertador para despertarme del primero despertador. Entonces, es una alarma. Exacto. Eso así es la vida. Tenemos que despertarnos cuando hacemos cosas que son trascendentales. Entonces, pero empezamos a shlufiar, empezamos a dormir. Entonces ponemos un despertador. Pero el primer despertador se hace rutina también, como los brajot. Entonces no es suficiente hacer una braja. Entonces hacemos una braja y una cosa antes de braja. Un hinni mujer mezuma, una algo, no sé. Y después, no sé, tienes un amigo que dice, mira, antes que me vea comer algo, dame un golpe, no sé, dame un... para despertarme, para decir, oh, hello, yeah. Un café, no sé, algo. Porque, mira... lo hacemos automático, o sea, simplemente sale ya. Es automático, ¿no? Sí, estamos muy encaminados, muy por el corriente. Ajá. Todos nosotros tenemos estas cuestiones en estos ladrillos que tenemos en el bolsillo que nos tiene como robotizado, como... Es súper importante, todo muy importante. Tengo que contestar, saber 400,000 pedazos de información por día. Tengo que saber, tengo que preocuparse, y al final, ¿dónde estás tú en eso? Nadie sabe. No tiene que ir a un retiro, a una isla en la mitad del Mediterráneo para encontrarse con uno por último. No, porque yo estoy... No, a la mitad de Yerushalayim, que estamos en el centro, en la zona central de la espiritualidad mundial, igual podemos hacerlo. Entonces, no hay nadie que está exento o salvado de esa situación. Todos. Es el Makat Medina, es como la plaga de nuestra generación.
Entonces, cada vez que uno puede despertarse y uno se siente despertado, quizás ahora, entonces uno tiene que decir, Dios, ojalá que me pueda replicar esa sensación que tengo ahora, como quiero que se replique esto, quiero que siga, quiero que tenga por lo menos una duración de algunos minutos, ¿no? Un Yom Kippur, uno está allí, se siente súper conectado. En ese momento es cuando tú quieres decir, no, eso no es, que no sea un de paso, sino que puedo construir encima de esto, ¿no? Entonces, Maharal dice lo mismo. Maharal está diciendo, va a empezar a estudiar Torah, está empezando a estudiar Torah, dedíquese mamash a Dios, porque es Hashem que nos dio ese Torah. Y Hashem, por haber dado este Torah a nosotros, no es cualquier cosa. Y la única manera de acceder a lo que dice y poder diseminarlo es que me ponga en los rieles de la sintonía con Dios, de alguna manera. Le encarrile. Eso. Le encauce. Sí. Ahora, nosotros, como dije antes que empezaba este punto, eso suena súper cliché, a pesar de que estoy tratando de vestirlo de distintas maneras, pero es súper cliché. Alguien dice, bien, pero ¿qué voy a hacer en verdad para estudiar Torah? No, dedíquese a Hashem antes de estudiar y durante, qué sé yo, y ustedes probablemente saben que eso fue una gran discusión en Europa cuando empezaba el movimiento hasídico, que los hasidim estaban muy hacia el lado de esto lo que estamos hablando, y los mitznagdim estaban como no, que al estudiar Torah, la Torah misma te pone conectado, te hace conectado con Dios, ¿no? Te conecta con Dios. Bueno, uno estudia Shoshana Gachatapara, que una vaca hace eso, entonces sí. No, o sea, obviamente en principio, pero no es como los Hasidim, en la mitad del Seder, empezaba a sacar los Tehillim, empezaba, está en la mitad de Tosfot y decir, no, Tehillim, estoy exagerando, pero estoy como, la idea de como de siempre estar seguro que hay que dedicarse a Hashem cuando uno estudia. Ahora vamos a ver en el mismo Maharal cosas como así parecidas, que el Maharal es muy sospechoso de personas que se pierden el limud y pierden la noción de dónde viene el limud, de dónde viene, ¿no es cierto? Porque estudiar Torah no es ni siquiera como comer una manzana. Uno dice, bueno, estoy comiendo manzana, ¿de dónde venía esta manzana? De Dios. Entonces tengo que reconocer. Pero reconocer es cierto, puede conectarse a través del comer, qué sé yo. Pero estudiar cómo rezar son los dos mitzvot que uno está involucrado directamente con la conexión divina. Uno mentalmente y el otro emocionalmente. No estoy diciendo que al estudiar no hay ningún elemento emocional, no estoy diciendo que cuando reza no hay ningún elemento mental o intelectual. Pero principalmente cuando uno estudia, uno está ejerciendo la parte intelectual. Y cuando uno está rezando, uno principalmente está, claro, está espiritual. Exacto, espiritual, emocional. Ok, pero son directos, son conexiones directas, son los dos mitzvot, que por eso lo repetimos tantas veces, porque son los mitzvot que nos mantienen conectados con Dios. Con mayor razón, dice Maharal, cuando uno va a estudiar, recuérdense que puede ser que está hablando, no sé, de una olla y la contaminación con basar jalab, cosas súper mundanas. Pero si te dedicas bien en principio, de repente esto va a elevarse, va a tener otro sentido. ¿No es cierto? Porque eso no podemos abarcar todos los conceptos que tenemos. Que ojalá tenemos que tocar sobre el estudio y qué es lo que significa, pero ojalá que me siguen en el sentido de que cuando uno está estudiando es una experiencia multifacética, es una experiencia que te lleva a cualquier lado.
incluso a lugares que te distrae del punto. Y eso es lo que empieza Maharal a decir, que al comenzar, primero que nada, no hay exento, es para todos. Segundo, la Torah es Basher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. V'natan Lanu Et Torato. Uno no puede decir eso suficientemente. La idea nuestra, ojalá, es ser real con esta idea y tratar de entender cómo yo aprecio lo que quiere, lo que significa esto, que Dios me dio una Torah. No es como, ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia o la información o la enseñanza de la Torah versus, no sé, física o matemática o lo que sea? Eso es también muy importante en nuestra conversación. Para ser real con esa cosa, tú tienes que preguntarse, ¿qué es lo que habla la Torah de Dios? Bueno, ¿y matemática no es de Dios? ¿Qué? La matemática no es de Dios. Sí. O sea, si uno es creyente y uno piensa que vivimos en un mundo creado, todo es creado, no hay nada que no está creado. Incluso Malachim, todo es creado. Entonces, el creador creó la matemática, creó la Torah. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estudiar Torah y estudiar otras cosas? Eso vamos a tener que dejar. Pero en principio, Maharal está diciendo, estudia porque Él nos heredó esto. Y por lo tanto, estudiar estoy haciendo. Ahora, dice el Maharal, ¿cómo es que esto me va a ayudar? Bueno, al final me explica que eso me va a ayudar porque uno, en fondo, necesita ayuda divina para poder para poder llegar a la verdad de lo que está diciendo la Torah. Uno necesita ayuda y en fondo uno se pone vulnerable y decir, ayúdame Hashem llegar a estos dos puntos. Uno, entender la verdad y dos, poder expresarlo bien para que se disemina de mí. Eso es lo que uno está tratando de hacer. Ok, ahora vamos a tener que repetir esto varias veces en distintas maneras, pero la tarea para ustedes es preguntarse qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir? Como dedicar el estudio a Hashem. ¿Cuál es la diferencia en esto versus otro mitzvah que hago una braja? ¿Qué quiere decir que estoy haciendo esto? Perdón, Rab, pero no solamente qué quiere decir, es cómo hacerlo. ¿Cómo, o sea, y cómo hacerlo? hago para tener esa conexión? Lo Claro. puedo leer, pero ¿cómo creo esa conexión con él? Claro, claro. Especialmente acá estoy diciendo. Y yo creo que permitiendo recibir lo que me da. Muy bien. Eso es cierto, incluso cuando uno está, no sé, comiendo puede ser. Que estoy comiendo. Me estoy nutriendo. Y quiero que esto sea, en verdad, entendido como un regalo de Hashem para mí. Que Hashem está regalando, así se aumenta el nivel de agradecimiento y de conexión. Uno puede decir que esto existe. Vamos a ver si es diferente en el caso de estudiar Torah o no. Vamos a dejarlo así como un punto de interrogación. ¿Okay? Ahora vamos con el tiempo que tenemos, voy a empezar a explicar, como dije, el Maharal, la citación del Maharal en ese sentido, porque el Maharal cita una Gemara famosa que dice, el pasuk dice, Mi ha'ish hachacham v'yavin et zot al ma abda haaretz. Es un pasuk en Yeshayahu que dice, ¿quién es el sabio que nos puede explicar? Está hablando en profecía, ¿no? El profeta Yeshayahu. Al ma abda haaretz. ¿Por qué la tierra fue destruida? $1 million question. Pregunta de millón. Y la Gemara explaya diciendo, Davar ze nishal hachachamim v'lanavim v'lamalachim. Esa pregunta fue preguntada a los sabios, a los profetas y a los ángeles. Y nadie tenía una respuesta. Cada uno decía otra cosa, pero no fue la respuesta. Hasta que en la profecía, Yeshayahu Navi dice, el pasuk dice,
Vayomer Hashem, que Hashem informa al profeta Yeshayahu, al azvam et torati velo halchu ba, velo shamu b'koli, que por dejar la Torah y por no caminar en ella y no escuchar mi voz a través de la Torah. Eso es lo que dice el pasuk. Ahora la Gemara dice una pregunta y una respuesta impresionante. Dice, no, ¿verdad? No hacían esto, o sea, no escuchaban, no hicieron un intento para escuchar, para dejaron la Torah, ¿verdad? ¿Y por qué dice no es lo mismo de no escuchar la voz de Hashem y no caminar en el camino de la Torah o dejar la Torah? No es lo mismo porque no es redundante. Entonces dice la Gemara una cosa increíble. Shelo barchu b'Torah tchila. ¿Por qué la destrucción? No estamos hablando de algo pequeño, ¿no? Estamos hablando de la destrucción de miles y cientos de miles y quizás millones de vidas y la destrucción de la tierra y la Chil Hashem, que es lo peor, como la profanación de Dios en el mundo, o sea, su pueblo destruido, exiliado, o sea, todo lo terrible que se puede imaginar que desafortunadamente probamos demasiado día a día aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué esta gran destrucción? ¿Por qué la destrucción? ¿Por qué la destrucción de la tierra? ¿Por qué no pudimos seguir viviendo en la tierra? Porque no cumplieron el contrato. No cumplieron el contrato. La manera de poder entender lo que tú estás diciendo, la Gemara dice, por el hecho que no hicieron la brajá de Birkat Torah antes de estudiar Torah. ¿Solo por eso? ¿Solo por eso? Muy bien. ¿Solo por eso? Destruyó el plan. Obviamente. Es que es todo. Obviamente. No, eso pero es muy grande la destrucción. Sí. Sí, tiene que entrar donde tú estás entrando para poder apreciar lo que quiere decir el hermano. Tiene que imaginar la dimensión de lo que estamos hablando. Claro, ¿qué? Muy grande. Estamos viviendo todavía hasta hoy, Bueno, 2.500 años, 3.000 años después, con esa destrucción. Es como el cero, o sea, terrible. Entonces, sobre esto nosotros tenemos que sufrir todos los días por esto. ¿Y por qué? Porque no hicieron la brajá. Y aparte de eso, todas las vidas, o sea, toda la destrucción horrorífica. No darle seriedad a la Torah. ¿Ah? No darle seriedad a la Torah. Porque es la Torah. No, pero si estudiaban Torah. Pero no leerla como cualquier cosa, como cualquier Si materia. estudiaban o no estudiaban Torah. Sí, eso la Gemara está diciendo que no está seguir la Torah, o sea, la forma que sea, la forma puede ser la forma del primer templo, distinto, segundo, no quiero hacerlo equivocarse, como pensar que vivimos un continuo pero seguir la Torah, seguir la Torah. Entonces, ¿cómo no seguían la Torah? ¿Se dejaron la Torah? Completamente. Entonces dice Gemara, como está diciendo, que en el fondo, por el hecho, ahí empieza el Maral con su filosofía, con su manera de filosofía de explicar. Si algo es la razón, tiene Sibam Sobe, tiene causa y efecto, ¿cierto? Ahora, ¿quién construyó ese edificio? No sé, un arquitecto fulano. Mr. Fulano, él es el Siba de la existencia de este edificio. ¿Qué? ¿Por qué lo construyeron? Es la causa. ¿Qué? No el instrumento. Es un instrumento que en algún momento específico él era instrumental en la construcción. Pero lo que nosotros decimos que sobre Siba, ¿verdad? Ilah no es. Porque Ilah no es solo lo que interviene en algún momento tal, sino que es lo que le da sustento constantemente. Lo que le da kiyum, lo que se llama kiyum en la Torah. Lo que le da sustento, lo que le permite existir. Que eso es más cercano a una persona que vigila
y le da, no sé, está encima de ese edificio, está haciéndolo, está permitiendo existir, parar. Bueno, con todo lo que significa esto, no solo una persona que está en la oficina de los impuestos, que no sé, nadie en este mundo está permitiendo ese edificio existir. La Torah, que es el alimento espiritual, intelectual del pueblo judío, Hashem le da la capacidad de existir constantemente. No es como una cosa, en algún momento recibimos la Torah y después los seres humanos lo desarrollamos, sino que es una creencia que Hashem da sustento, como nosotros decimos en la Tefilá, HaMachadesh betuvo b'chol yom tamid ma'aseh bereshit. Que en ese sentido no es diferente que cualquier otra cosa. Que Hashem renueva la creación. La manera que Hashem relaciona con la creación no es como boom, Big Bang. There was a Big Bang once upon a time. Había una tremenda explosión y después Hashem dijo chao, hasta la vista. Nos vemos en, no sé, Mashiach. Cuando se acaba la energía ahí. Bueno, ya cuando se acaba la energía. Y si me necesitan, me llaman. El primero de los 13 principios de desarrollo. Claro, entonces nosotros decimos varias veces en la Tefilá, HaMachadesh betuvo b'chol yom tamid ma'aseh bereshit. Que lo que pasaba en Ma'aseh Bereshit se renueva constantemente, tamid, constantemente. Si no hay una voluntad de que la creación existe, entonces no existe. Si no hay voluntad que algo existe, no existe, ya para de existir. Entonces, si uno dice, bueno, la Torah es lo mismo, ¿no? Sí, pero hay formas y hay cercanías y hay cercanías. Como nosotros estamos entrando en el mundo de filosofía media cabalística, una de las cosas básicas que nosotros entendemos de este mundo esotérico es que hay niveles de todas las cosas, ¿no? Entonces, tú existes aquí, pero en muchos niveles. Yo te veo ahí sentado físicamente, pero tienes un mundo de pensamiento, y encima de ese mundo de pensamiento tienes un mundo de conexión que se llama Atzilut. Encima de ese Atzilut tienes una otra conexión. Entonces, sea lo que sea, si nosotros lo entendemos exactamente los términos que estamos hablando, da lo mismo. Lo importante es entender que a veces en Hazal se trata de Olamot, a veces se trata de mundos, se trata de esas palabras. O Me'al Maya, por ejemplo, decimos. Yesh Me'rabam Varach Le'olam, Ulo Me'al Maya. Siempre y para toda la eternidad. ¿Siempre qué? Para siempre y para toda la eternidad. ¿Eso no es repetitivo? ¿Siempre no es suficiente? Siempre, jamás. Siempre. Si yo te digo siempre, no es suficiente decir siempre. No, siempre. No, como para ponerle otra cabana, algo más, Pero siempre, sea más... Ok. siempre es finito, Pero, y la eternidad es infinita. ¿Cómo ¿Siempre no es infinita? Sí, siempre es suficiente. Claro. No, Por eso. Por eso yo digo que... Eterno es como más de Es que es siempre. importante entender. No, Siempre, está... siempre Es se que- puede acortar. Siempre... La manera que nosotros lo usamos. Pero Siempre durante este año, siempre. lo olam parece... O sea, No, pero es como para darle una importancia más grande a la palabra siempre, que sea más que siempre. Para generarle otro... Pero ¿qué puede ser más que siempre? Siempre Es como limitado, decir, es es como siempre entramos en esa cosa. Siempre, Yo digo, siempre. Dios Ein Sof. Dios no tiene límites. Pero realmente no tiene límites. O sea, eso es lo que estaba diciendo en principio. Para que nosotros nos demos cuenta que cuando nosotros decimos que no tiene límites, en verdad no tiene límites. Pero la palabra no agrega ningún entendimiento. No, pero quizás ninguna una profundidad. palabra, quizás siempre no te resuena de la misma forma que eternamente. O sea, es lo mismo, Claro. pero quizás eterno es como más... Claro. Me resuena más a mí que eterno que siempre. No, pero lo olam puede ser eterno también. Lo olam también eterno. Ah, No, pero, Lo olam para la no eternidad. sé entonces. Bueno, Lo meo maya, que pero siempre puedes decir, siempre durante toda tu vida. Pero sí que no entiendo, pero yo estoy ocupando la palabra siempre porque nosotros lo conocemos. Pero saca la palabra siempre y poner eterno. Porque lo olam es la misma, de hecho es la misma palabra. Claro. Lo olam o meo maya son la misma palabra. Sí. Entonces,
es como decir muy, 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 muy. Bueno, un Siempre. segundo, muy y otro muy, very, very, very. What? Sí. No he dicho nada. Entonces, hay que Como decir, entender. Colasman. Con las manos, siempre, eternamente, es eternamente, es eterna. Es como agregar eternidad. una palabra. y punto, ¿no? Mira, fíjense esto, que Olam, Dale. Olam también, pero Olam es tiempo y espacio. La misma palabra. Olam es un mundo. Entonces yo digo, Hashem es que la manifestación de Hashem sea lo más lleno, lo más apreciable posible para la eternidad y el Olmei Olmayá, y en todos los mundos. Cuando yo empiezo a mezclar espacio con tiempo, ¿qué es lo que tengo? Todo. Sí. Entonces, cuando digo en todos los mundos, estoy diciendo que Dios también, o sea, a veces uno siente que tú no me entiendes. Me veas, me escuchas, pero no me entiendes. Y tú me vas a decir, no, te entiendo. No, de verdad no me entiendes. Bueno, es una conversación que tenemos mucho con la señora, ¿no? Si en verdad me entenderías, tú harías lo que estoy pidiendo. O sea, la razón, hay palabras para describir esa cosa, pero la razón, la voluntad profunda de la persona, se entiende que la razón es como algo mucho menos tocable. ¿Cuál es la voluntad tuya? ¿Cómo voy a saber? Quizás tú no lo sabes, pero está. Existe, la tiene. Claro, entonces estoy diciendo que una de las cosas que tenemos que entender es que niveles hay de todas las cosas. No hay nada que existe a un nivel. A un solo nivel. Claro. Un solo nivel. Entonces dice para poder empezar a explicar lo que dice el Maharal, que vamos a tener que seguir si yo quiero en la próxima semana si voy a estar, es que cuando el Maharal dice que ¿sabe por qué la tierra fue destruida, todo mal y todo destruido, y el pueblo judío todavía teniendo que mandar misiles a Qatar para matar a algunos pelegatos? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque lo barhu batorah tchila, no bendecimos a la Torah. Ahora eso tiene un nivel, y al nivel simple es súper difícil de entender, pero después tiene otro nivel, y después tiene otro nivel, y al final todos esos niveles son cosas que nosotros tenemos que descubrir. ¿Qué quiere decir dedicarme a la Torah antes de estudiarlo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo eso me va a salvar de hacer errores, de hacer que las palabras salgan como miel de mi boca para que sea agradable para todos? ¿Cómo funciona esto? El Maharal está invitándonos a pensar en esto, y si Dios quiere vamos a seguir. Ellos sí estudiaban Torah, pero no hicieron la verajá. Claro, O no estudiaban Torah. no, es que cumplieron